estaba la hermana Patti solita. Ya, vamos a iniciar entonces para terminar una hora prudente. Así que vamos a hacer un momento de oración para pedir que el Señor nos acompañe para comenzar nuestro estudio de hoy. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias te damos, Padre, porque podemos estar en tu casa, porque nos gozamos en tu presencia, Señor, y queremos darte toda la honra y gloria que tú te mereces. Te rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu descienda, Señor, sobre cada uno de nosotros para darnos entendimiento, para darnos sabiduría, para poder escudriñar la Escritura, Señor, y poder entender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Quédate, Señor, con nosotros, quédate con todos nuestros hermanos que están enfermos, con todos los que están en la casa, Señor, con los que están solos, con aquellos que tienen dolencias, con aquellos que están tristes, deprimidos. Te ruego que tú te quedes con cada uno de los que sufre, Señor, y que nosotros podamos llegar a ellos también y preocuparnos de ellos. Padre Santo, bendícenos por Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a continuar nuestro estudio del Apocalipsis. Ya vamos en el capítulo número 5. Apocalipsis número 5. Y hoy día vamos a leer todo el capítulo 5. Como ustedes van a ver, hay muchos pasajes a continuación que vamos a ir viendo que incorporan capítulos completos. Y es muy difícil cortarlo porque es todo una idea, es toda. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el apóstol Juan ve a través de estas visiones, verdad? Está viendo visiones, entonces es muy difícil cortar una visión porque es una visión, es un escenario completo que le está viendo. Y eso es lo que nos va a pasar hoy día en el capítulo 5. Es toda la visión que Juan tiene a propósito de el rollo y el cordero. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo 5. Entonces lo voy a leer para que puedan seguirme en la lectura. ¿Sí? Sí. Ya, estamos. Apocalipsis capítulo 5 entonces. Dice así la palabra del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos frente a una visión que nosotros podríamos decir está muy condensada, ¿no? Tiene muchos elementos adentro de esta visión del rollo y el cordero.
Y en primer lugar vamos a ver cuáles son los elementos fundamentales que están presentes aquí. Hay elementos que ya venían de la visión anterior que ustedes revisaron, ¿cierto? Con el hermano Mitchell de la adoración celestial, que es el capítulo 4, ¿verdad? Que es el que está sentado en el trono, que nosotros entendemos que es Dios Padre, ¿verdad? Y el Cordero, que es Jesucristo mismo, vamos a verlo enseguida, ¿verdad? Y alrededor del trono de Dios aparecen, ¿quiénes aparecen? Estos 24 ancianos. ¿Se acuerdan que lo veían? ¿Lo habíamos visto? 24 ancianos que, como nuestro hermano nos relataba la vez anterior y nos hacía reflexionar, podíamos nosotros homologar que eran las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, ¿verdad? Que simbolizaban este pueblo nuevo que se conforma a partir de la elección del pueblo original y la elección de este nuevo pueblo que se hace a través de Cristo. Y estos entonces son los ancianos que están aquí presentes. O sea, todos estos elementos son elementos de continuidad respecto al relato anterior. ¿Ya? Él sigue viendo este trono. Esto va a ser distinto porque posteriormente la visión se va a apartar del trono de Dios y va a volver sobre la tierra, ¿se fijan? Va a volver a ver qué pasa en la tierra. Y ahí van a venir los jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Y otras figuras que vamos a estudiar y vamos a ver en detalle. Pero en este minuto seguimos concentrados en el trono de Dios. Y eso es lo que nos vamos a tratar de ver hoy día. Y lo que aparece como elemento nuevo es que Dios, el que está, ¿cierto?, sentado en el trono, tenía en la mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera, dice. ¿Ya? Es decir, completamente escrito, eso es lo que está diciendo, está completamente escrito. ¿Ya? Y ese libro, entonces, no solamente estaba escrito por dentro y por fuera, sino que tenía un inconveniente al final del versículo 1. Y es que estaba sellado con 7 sellos. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos dicho que, como el Apocalipsis está escrito en un lenguaje simbólico, los números van a tener mucha importancia. Y el número 7, yo diría que va a ser el número por excelencia del Apocalipsis. ¿Ya? Muchas cosas van a aparecer con número 7. ¿Qué quiere decir esto? El número de la perfección, el número de lo entero, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, ¿cuántos días se hizo el mundo? El 7. Los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana, ¿verdad? O sea, el 7, incluso nosotros en Chile, Simboliza. las notas, 7. de 1 a 7, las notas del colegio son de 1 a 7, que es una costumbre medieval que tenía que ver con el 7 como el número de la perfección. Entonces, el que tiene un 7 tiene la nota perfecta. ¿Ya? Los candelabros, muy bien, ¿cierto? El candelabro, ¿se acuerdan de este candelabro que estaba en el templo de Salomón, pero que también está en los cielos? ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos brazos? 7. ¿Se fija? Entonces el 7 es un número permanente que implica... Simboliza la perfección. Simboliza la perfección, lo completo, para bien y para mal. En la consecuencia. Entonces, cuando dice que tiene 7 sellos, si lo dijéramos en chileno, lo que está diciendo es que está súper sellado. Está perfectamente sellado, o sea, completamente sellado. Eso es lo que quiere decir los 7 sellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo primero es que efectivamente este libro ya estaba profetizado y estaba visto en las profetas del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces vamos a revisar en Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel ha sido un compañero la semana pasada y esta, ¿verdad? Las profecías de Ezequiel, ¿se acuerdan la semana pasada? Sí, es que lo que pasa es que la semana pasada hubo poquita gente. Ah, muy Muy poquito. Vamos a compartir el estudio que lo tenemos grabado, ¿no? Lo compartimos, tenemos que compartirlo porque si ustedes ven aquí hay una continuidad, ¿no? Sí. Cuando analizamos las parábolas, ¿se acuerdan cuando analizamos las parábolas los miércoles? Sí. Uno podía saltarse de una parábola a otra, porque analizamos cada parábola. Pero ahora, como vamos viendo la secuencia del libro de Apocalipsis, es No hay difícil que saltarse saltar. una parte. Entonces vamos a mandar el estudio de la semana pasada que lo tenemos grabado. Fíjense que van a ver el llamamiento de Ezequiel capítulo 2, del versículo 9 hasta el capítulo 3, versículo 4. ¿Sí? No sé si me siguen ahí, Sí. porque son de 2 capítulos distintos, o sea, el final del capítulo 2 y el comienzo del capítulo 3 vamos a leer. ¿Sí? ¿Sí?
Entonces se está llamando a Ezequiel a profetizar. Y miren lo que dice. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. O sea, este rollo que Ezequiel ya lo había visto, ¿se acuerdan? Lo conversaba nuestro hermano. Esta es casi exactamente la misma visión que tiene Ezequiel. ¿Sí? Y parte del contenido de esa visión es que Dios tiene un rollo. ¿Qué implica ese rollo? ¿Qué es ese rollo? Es la manifestación de la voluntad de Dios. ¿Sí? Es la palabra de Dios que está sintetizada en ese rollo. ¿Ya? Aquí le llaman libro. Evidentemente nosotros tenemos que entender que en la época los libros no eran como él. Eran un rollo, ¿se acuerdan? Un rollito, ¿cierto? ¿Y que lo sellaban? Pergamino. Un Pergamino. pergamino, claro, eran con pergamino, ¿cierto? Sí. Algunas veces, otras veces eran de cuero, ¿sí? Pero era un rollito. Entonces, esto es lo mismo. ¿Pero qué simboliza? ¿Qué nos dice Ezequiel? Que aquí estaba escrita la voluntad de Dios. ¿Estamos hablando de lo mismo que habla la palabra con el libro de la vida? No, No. no es el libro de la vida. No, es otro libro. Ya. ¿Ya? Es otro libro. Precisamente porque en este libro, y después de este libro, lo vamos a ver cuando se desaten los sellos, lo que va a venir es el castigo. ¿Ya? Esto es muy importante. Por eso es que Ezequiel dice que había escrito, fíjense, al final del versículo 10, miren lo que dice que está escrito en el libro. En Ezequiel 2:10 dice, había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. Sí, estas son palabras del castellano antiguo, ¿verdad? Los ayes son ay, como quejas, como lamentos. ¿Ya? Los ayes son los lamentos. Y las endechas. Y las endechas son los cantos fúnebres, los ritos fúnebres. Cuando yo hago endechas por alguien que murió. Yo hago lloro y lamento por alguien que murió. Ya son parte del luto. ¿Sí? Entonces es bien interesante porque aquí dice que el carácter del libro es un carácter doloroso. ¿Sí? Endechas, lamentaciones y ayes. Que es distinto al libro de la vida que vamos a ver después. Y por eso que después cuando se abren los sellos, se desatan catástrofes en el Apocalipsis. ¿Se entiende? Porque el libro contenía esos lamentos, esos ayes, esas endechas. Y cuando se abre, cuando el Cordero lo abre, entonces se desata el castigo en el Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, este libro contiene la voluntad de Dios. ¿Y qué le dice? Esto en el sentido simbólico. ¿Qué le dicen a Ezequiel? Que lo coma. ¿Verdad? O sea, que lo haga suyo. Que es en el fondo la actitud que nosotros tenemos que tener simbólicamente respecto a la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que hacerla nuestra, tenemos que estar en nosotros, tenemos que ser alimentados por la palabra. Fíjense lo que dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, ¿verdad? Y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y miren lo curioso, este rollo que tiene endechas, que tiene tristezas, que tiene la justicia de Dios finalmente, ¿cómo fue en la boca de Ezequiel? Dulce. Dulce como la miel. ¿Se fijan? Entonces, este rollo ya estaba sabido, estaba en la profecía. Este es el rollo entonces que está en la mano de Dios y que Juan entonces ve en esta visión que está teniendo en este minuto. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema que tenía? Estaba sellado. Y no solamente el problema es que estaba sellado, sino que nadie podía abrir los sellos. O sea, no podía Juan, y dice incluso, miren lo que dice, vuelvo a Apocalipsis 5, el versículo 4, miren lo que dice, y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea, él tenía la ansiedad de saberlo, estaba hasta el llanto de saber qué decía el libro, pero no había quien lo abriera.
por la... Disculpe, Felipe. A Sí. pesar de la visión que tiene Ezequiel acá, donde el Señor le pide a él que hable del libro, Claro, que le lleve la palabra, y aquí en particular lo que dice la visión de Dios a Ezequiel, porque este libro está dedicado al pueblo a su pueblo, no A su a pueblo. cualquiera, porque no Claro. cualquiera lo va a entender, eso es lo que dice. claro, Lo, claro. lo que sigue hacia abajo que entiende. Exactamente. Pero no se, en la profecía de Ezequiel no se abre el contenido del libro. Solamente dice que es un libro con tristeza. Ya, ¿Entiendes? claro. Solamente dice eso, ya como diríamos, como la nota del libro. Es un libro triste, no es un libro alegre, no es un salmo de alegría, no es una oración, no, es libro de endecha, de tristeza, de Es lo dolor. que contiene y a quién va dirigido. Exactamente, pero nos dice el contenido del libro. ¿Ya? Y entonces en la misma situación en la que se encuentra Juan, y no hay quien lo abra, dice, llora. ¿Y por qué? Porque efectivamente nosotros ya hemos visto muchas veces que nosotros vivimos en un tiempo donde hay cosas que son secretas, hay cosas que solamente pertenecen a Dios. ¿Sí? Revisemos un versículo que debíamos aprendernos de memoria siempre, que es Deuteronomio 29:29, ¿se acuerdan? Deuteronomio 29:29. El que lo tiene, por favor. Deuteronomio. Pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las heredades son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy bien. ¿Qué es lo que dice entonces? Las cosas secretas, o sea, hay cosas secretas que no están a nuestro alcance y que esas pertenecen a nuestro Dios. ¿Cuáles son las que están a nuestro alcance? Las reveladas. ¿Sí? Las reveladas están a nuestro alcance. ¿Ya? Esto es muy importante porque entonces eso quiere decir que nuestra posibilidad de conocimiento, nuestra posibilidad de entendimiento, no depende de nosotros mismos, depende de Dios, de lo que Dios quiera revelarnos. ¿Ya? No hay inteligencia ni sabiduría que pueda avanzar más hasta donde Dios lo determina. Por eso es que nosotros creemos y decimos que nuestra fe, nuestra religión, es una religión revelada. No es una religión a la cual hayamos llegado nosotros mismos por nuestras capacidades. Lo que nosotros sabemos de Dios no es algo que nosotros inquiramos, sino que es algo que nos fue entregado a través de la revelación. Y así como hay una parte que fue entregada a nosotros, hay otra parte que es secreta. Por eso no es para todos. No es para todo, exactamente. Y por lo demás, sin la acción del Espíritu Santo en nosotros, todo es secreto, Claro. porque no entendemos nada. Pero lo revelado es iluminado por el Espíritu Santo. Por eso no es para todos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está simbolizando estos 7 sellos. Y que nadie puede abrirlos. ¿Por qué? Porque están sellados por Dios mismo. ¿Cuál es la ventaja entonces? ¿Qué le dice uno de los ancianos? Fíjense en el versículo 5. Volvemos al 5 de Apocalipsis. Y uno de los ancianos le dijo, no llores, le dice. Lo consuela, ¿verdad? No llores. Tranquilo, ¿por qué? Porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es decir, Jesucristo es quien puede abrir el secreto de Dios. ¿Ya? Esto lo hemos visto mucho y es un elemento muy importante para nosotros. Nosotros entendemos que Cristo es la revelación definitiva de Dios. Cristo es la revelación perfecta de Dios. Esto es lo que nos está mostrando esta imagen que está viendo Juan. El único que pudo revelarnos quién es Dios verdaderamente es Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿De acuerdo? El que me ha visto al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y lo dice Juan, a Dios nadie le vio jamás, dice. Pero el unigénito Hijo le ha dado a conocer. ¿Sí? Dice en Juan 1. ¿Qué quiere decir eso? Este Dios que es invisible, este Dios que es eterno, este Dios que es la trascendencia absoluta, o sea que está más allá de toda comprensión humana posible, se hace comprensible
se hace visible a nosotros Jesucristo. en Jesucristo. Ah, ¿Sí? En Jesucristo. Por eso Jesucristo es Dios para nosotros, porque nos muestra el carácter de Dios, nos muestra entonces cómo Él se manifiesta a cada uno de nosotros. Él dice, nadie tiene al Padre sino por mí. Exactamente, Él es el camino que nos lleva al Padre. Él entonces es el único capacitado para abrir el libro y desatar los 7 sellos, o sea, para abrir el misterio de el Dios. secreto. El secreto, de ¿verdad? Dios. Este Dios que estaba en los secretos. ¿Se acuerdan que hemos conversado esta idea de que la presencia de Dios entre el pueblo judío, ¿se acuerdan cómo estaba? Ya no estoy en secreto. En el templo. ¿Se acuerdan que el templo tenía un lugar, que era el lugar santísimo? ¿Sí? Donde estaba el arca de la alianza. ¿Y cómo estaba ese lugar? Estaba oculto y estaba oscuro. Detrás del velo. Detrás del velo, estaba totalmente oculto. O sea, el corazón del templo estaba cerrado y estaba oscuro. Solamente el sacerdote elegido podía entrar. Exacto, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. ¿Sí? Y tenía que entrar, si ustedes se acuerdan, tenía que entrar amarrado, lo amarraban con un cordel, y entraba con un cordel amarrado a la cintura, porque si tocaba el arca por alguna casualidad, Moría. iba a morir. Entonces tenían que sacarlo arrastrándolo, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, porque no podía entrar nadie. No podía entrar nadie más, exactamente. El que entraba moría. El que entraba moría, entonces lo agarraban con un cordel por si moría adentro, lo sacaban. ¿Sí? Es divertido, sacaban el cadáver. ¿Qué nos está mostrando esto? Estas son figuras, ¿cierto?, que el Señor nos enseña a nuestra mente pequeña. La oscuridad inaccesible en la que Dios estaba. No podíamos verlo, no podíamos acceder a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Y ese es el gran símbolo de cuando Jesucristo entrega su espíritu, ¿qué pasa? Se rasga el velo. Y entonces ese espacio de oscuridad queda abierto y entra la luz de Cristo y entonces Dios se hace visible a todos nosotros. Ese es uno de los misterios más maravillosos que nosotros podemos ver en la Escritura, ¿verdad? Es un símbolo maravilloso. Y eso es lo que está pasando acá. Cristo viene a revelar y desata los 7 sellos y podemos ver entonces la voluntad de Dios. Y aquí entonces el anciano le da dos títulos a Jesucristo que vamos a revisar muy brevemente. Uno dice que es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Había un corito antiguo, ¿quién se acuerda? Entonces fíjense, veamos en Génesis 49, Génesis 49, versículos 9 y 10. Génesis 49, versículos 9 y 10. Hermano Andrew, ¿de qué color está el versículo 10? Ajá, 9 y 10. ¿Y el 10 en qué color está? Aquí está son El- bravos. El rojo. ¿De qué está hablando entonces? De Dios. No, de Jesús. De Jesús específicamente. ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerdan que estamos así? Entonces fíjense que aquí está la profecía de Jacob acerca de sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Las 12 tribus. O sea, está hablando de lo mismo, ¿verdad? Porque fíjense que aquí está hablando un anciano. ¿Un anciano de cuáles? De las 12 tribus. Claro, porque son ¿Estamos de 24, acuerdo? 12 y 12. Entonces, ¿qué dice? ¿Alguien tiene el 9 y el 10? Sí. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Fíjense, aquí Jacob está dando una bendición y una profecía acerca de cada uno de sus hijos. ¿Sí? Son 12. Y aquí específicamente, ¿de qué tribu está hablando? De Judá. De Judá. ¿Y de dónde vino Cristo? De Judá. De la tribu de Judá. Por eso que esto está marcado, ¿cierto? Por eso es una profecía acerca de Cristo. ¿Y cómo lo llama entonces? El león de la tribu de Judá. ¿Ya? Por eso en el judaísmo se hablaba del Mesías como el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Es muy importante. ¿Ya? Y además dice que es de la raíz de David. Perdón, O sea, perdón, ¿sí? hermano. ¿A qué se refiere que dice ni el legislador de entre sus
pies hasta que venga Silosh. Silo. Silo era un santuario donde estaba la presencia de Dios. Tenemos que acordarnos que en este tiempo estamos en Jacob, difícil pero todavía no estamos en Moisés, faltan muchos años para llegar a Moisés, por lo menos 400 años. Ya. Entonces no tenemos tabernáculo todavía. ¿Ya? Entonces el lugar de adoración para Dios eran algunos montes, Betel, Silo, ¿sí? Entonces aquí, todavía en este tiempo, cuando habla de la presencia de Dios, no habla del tabernáculo del templo, sino que habla de los montes donde era adorado el Señor. Uno de ellos era Silo. ¿Ya? Esa es la idea. Cada una de estas cosas tiene una historia, ¿no? Claro. Y fíjense qué interesante el final del versículo 10. Porque si bien le está hablando a las tribus judías específicamente, ¿verdad? Miren la profecía acerca de Cristo que se está cumpliendo en el Apocalipsis. ¿O no? A él se congregarán ¿quién? ¿El pueblo? No, los pueblos. Los pueblos. Los pueblos, ¿o no? ¿Se fijan la diferencia? Y miren lo que dice acá, entonces, si volvemos al Apocalipsis, en el versículo 9, dice que esta multitud cantaba un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Le está cantando a Jesucristo, ¿verdad? Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y miren lo que dice: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Se fijan? Está cumpliendo exactamente la profecía entregada a la tribu de Judá, que no está referida solamente al pueblo judío, sino que está referida a todo pueblo, a toda nación. Es decir, desde siempre la promesa del Mesías fue una promesa universal. Eso es lo importante de entender. Para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿Sí? Y eso es lo que costó tanto al judío, y de hecho la mayor parte no lo entendió. Nunca entendieron que esta promesa siempre fue universal. Esto no fue un invento del cristianismo. Ya está acá en Génesis. La promesa siempre fue para todos los pueblos, ¿se fijan? Entonces tenemos esa primera mención a Jesucristo como el león de Judá, y también se le nombra como la raíz de David. ¿Por qué la raíz de David? ¿Qué quiere decir la raíz? La descendencia de David. Entonces vamos a ver en Mateo 1.1. Mateo 1.1. Mateo 1.1. ¿Hermana Flor lo tiene? Sí. Si hay la hermana Flor lo va a leer. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Muy bien, ¿cierto? Fíjense, ¿cuál es la primera caracterización que hace la genealogía? Hijo de David. Hijo de David. ¿Y por qué hijo de David? Porque Jesucristo venía De esa raíz. de ese linaje. ¿Y por qué venía ese linaje? Porque él venía como rey. Entonces Mateo, que le está escribiendo a los judíos, ¿se acuerdan de eso que lo vimos en algún minuto de las parábolas? Mateo le está escribiendo a judíos. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que para Mateo es importante que quede absolutamente claro? El linaje de David. Que Jesucristo es del linaje de David, porque eso le da derecho al reinado. ¿Sí? ¿Sí o no? Un día estamos viendo cómo el príncipe Carlos, ¿cierto?, tiene derecho al reinado, ¿no? ¿Cómo se transmite el reinado? Por el linaje. Por el linaje. Por el linaje. Por eso entonces que es importante el título de la raíz de David, es decir, del linaje de David. Es decir, es rey por propiedad, es rey por derecho. Jesucristo es entonces Rey, el Mesías. rey por derecho. Además nombra, disculpen, además nombra a Abraham. Así es. Y la promesa de nuestro Señor de Dios es que Abraham sería el padre de todos los pueblos. Así es. Entonces la descendencia nace de él. Exactamente, por Entonces, fe. le da el reinado de todos los pueblos. Exactamente.
¿cierto? Es el Padre de todos los pueblos. Como un derecho propio. Sí, así es. Entonces, volvemos al 5, los ancianos le dijo no llores porque entonces esto es lo que le está diciendo el anciano, Jesucristo tiene todos los derechos y toda la posibilidad de abrir el libro, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque ha vencido, y esto es lo importante, Jesucristo ha vencido, ¿ya? Esto es muy importante, lo dijimos anteriormente, pero lo recalcamos, y es lo siguiente. Muchas de las interpretaciones que se hacen hoy en día del Apocalipsis tienen que ver con que el Apocalipsis es la batalla final entre Dios y Satanás, ¿sí? Como una batalla por resolverse, ¿sí? Pero si nosotros leemos el versículo 5, ¿en qué tiempo está esto? Cuando dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pasado. Por lo tanto, Jesucristo ya es vencedor. No está pendiente ver si es que quién vence en el Apocalipsis. ¿Sí? Cristo ya es vencedor. Él ya venció. No dice Cristo vencerá, ¿cierto? No, dice Cristo ha vencido. Afirmativo, afirmando. Está afirmándolo, ¿cierto? Como un hecho cierto. Leamos Juan 16. El Evangelio de Juan, capítulo 16. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Fíjense, el propio Señor Jesucristo ya lo está declarando, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. En el mundo tendréis aflicción, dice, van a haber catástrofes, va a venir todo esto, las iras que se desatan, van a venir los caballos del Apocalipsis, va a venir todo esto, dice. Las maldades, todo. La maldad, exactamente, ¿cierto? Se va, y lo dice, se va a desparramar, ¿cierto? La copa de la ira se va a derramar, o sea, todo esto va a pasar. Pero confiad, dice, yo he No venceré. vencido, o sea, nuevamente, ¿en qué tiempo está hablando? Pasado. Jesucristo es vencedor. ¿Sí? Esto no es un combate cósmico que no sabemos cómo se va a resolver. Eso no es el Apocalipsis, no es el Apocalipsis que plantea la Escritura. Jesucristo ha vencido, Él dijo, yo ya he vencido al mundo. ¿Ya? Exactamente. Y el 6 dice entonces, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esto del principio del Evangelio, cuando está Juan bautizando y ve a Cristo, ¿cómo le dice? He aquí el Cordero de Dios, ¿cierto? Juan inmediatamente en su acción profética, la primera, digamos, si nosotros revisamos el Evangelio, el primer título que recibe Jesucristo en un Evangelio es el Cordero de Dios. Todos los otros títulos vienen después, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, todos otros vienen, Cristo mismo, que lo identifican, ¿se acuerdan de la confesión de Pedro? El primer título que recibe es, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se lo identifica claramente, ¿verdad? Y este Cordero entonces estaba de pie como inmolado. ¿Sí? ¿Y por qué estaba como inmolado? Porque fue inmolado. Porque fue inmolado. Porque fue muerto por nuestros pecados. ¿Sí? Por eso es que cuando el Señor se aparece después de su resurrección y Tomás no estaba con los discípulos, ¿se acuerdan? Andaba en otra parte. Y después vuelve Tomás y no le cree. Dice, no, mire, ¿quién dice Tomás? Bien, para creer. Ver para creer, entonces, y además dice, si no me tiene El dedo en la llaga. mi dedo en su llaga, ¿cierto? No, Y resulta que aparece Jesús, ¿y qué le dice? Mete tu dedo en O sea que tenía, ¿qué tenía? la herida. La herida. Claro. Entonces, es muy clara aquí si ustedes ven la visión, porque aquí Juan ve que el Cordero fue inmolado, ¿por qué? Porque tiene las marcas. Claro. Tienen las marcas directamente. Jesucristo tiene las marcas de su sacrificio.
que dan testimonio de que Él dio su vida en la cruz por nosotros. Esa marca no desaparece, esa marca está ahí en Él y es testimonio de su obediencia, como lo dice Filipenses, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Felipe, y esa parte debe ser parte del misterio, ¿no? Porque cuando Dios nos promete que nosotros seremos transformados nuevamente en seres perfectos, cuando seamos reivindicados, Sí. ¿cierto? Cuando se arme el nuevo pueblo de Dios, se supone que Cristo vuelve a su perfección en cuanto a su... Estoy enumerando a lo mejor. Claro. Lo que nos muestra en este caso es que claramente incluso después de la resurrección, Él mantiene sus marcas, mantiene sus llagas. Y lo que nos muestra aquí en esta visión es que aún en el cielo Él mantiene. Eso estaba Porque está vivo. yo también, sí. Cuando lo veamos, va a estar con sus llagas. Va a estar con Claro, porque está vivo. Así es, porque está Está vivo, vivo. que tiene sus marcas. Claro. Es parte de su ministerio, el ser el cordero inmolado. ¿Ya? Es un misterio, no sabemos realmente cómo va a ser esto, ¿verdad? Sí. Cómo van a ser nuestros cuerpos, por ejemplo. Hermana Paulina. Lo vamos a reconocer o no. Hay una parte cuando van al sepulcro y María Magdalena quiere como tocar al maestro y le dice que aún no se ha glorificado. ¿Cuándo se glorifica entonces el Señor en Apocalipsis? Cuando sube, está en el trono. No, en Apocalipsis ya está glorificado. Ah, ya. En Apocalipsis ya está glorificado, exactamente. Por eso que está en el trono de Dios. Ah, no entendí, no le escuché bien. Sí, la pregunta es muy buena porque cuando aparece resucitado y María Magdalena, ¿se acuerdan que va al encuentro de él y lo va a abrazar? Exacto. Y él le dice no, pues, porque porque todavía no ha subido mi Padre. claro. ¿Sí? Entonces, la Cuando Él decisión- sube, ¿qué glorificado? Cuando el Hijo es glorificado, aquí ya está glorificado, porque la glorificación consiste en que fue sentado a la A diestra la diestra de de Dios. Dios Padre. ¿Sí? A la diestra de Ah, Dios. por eso es que esta no lo podía tocar, ¿cómo se llama? María Magdalena. María Magdalena no No puede puede tocarlo, tocarlo porque no está todavía no sentado. está. Y aquí ya está glorificado, exactamente. Y aún glorificado mantiene sus llagas. Pero entonces cuando baja a... ¿Cómo se llama? Tomás. Tomás, Tomás ya estaba glorificado porque lo dejó ¿No tocarse. lo dejó tocarlo? seguramente. Hay esa controversia. Ahí está ahí, eso. No es una contradicción. Hay toda esa controversia. Es una controversia. Está la controversia porque si lo tocó Tomás, pero no pudo. No sabemos por qué Tomás lo tomó antes de que ascienda. ¿Se acuerdan? Antes de ascender al cielo, lo tocó. ¿Sí? Ahora, ojo, estamos lucubrando. A mí no me Sí. gusta entrar mucho en esos caminos Claro. de lucubrar. ¿Ah? En ninguna parte dice que Tomás lo toca efectivamente. Aquí sale, Él yo le- tengo ese capítulo y no dice, él dice que, aquí está, 8 días después estaban otra vez su discípulo dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Pero ya a los 8 días. Pero a los 8 días. Sí, pero ojo con eso, miren, es que por eso, Por eso estoy con... hermanos, Claro. miren, Porque ya habla después de 8 días, ya está glorificado, obviamente en 8 días. pero sí, yo siempre les insisto en lo mismo, disculpen que sea majadero con esto. Una cosa es lo que dice la Escritura y otra cosa es lo que podemos inferir de lo que dice la Escritura. Yo sé que he dicho esto 1.000.000 de veces en los estudios Sí, bíblicos, sí. pero es tremendamente importante que nosotros distingamos esas dos partes. ¿Sí? Fíjense, lo que dice que Jesús le ofrece eso, no dice que Tomás lo haya tocado. Ya. ¿Se No fijan está de claro eso? que lo haya tocado. No dice que lo haya tocado, Tomás dice que quiere hacerlo, pero nunca dice pero antes, pero cuando Jesús se lo ofrece, Él no se sabe si lo tocó. no sabe si lo tocó o no. Entonces, al tiro hermano Pablo, por eso es que tenemos que tener cuidado cuando empezamos a avanzar en estas cosas que no sabemos. Claro. Que no están escritas en el fondo. Es que si no están escritas no las No la sabemos, va a saber, ni la vamos a saber. ni las vamos a saber. Podemos lucubrar. Pablo, disculpa. Igual pienso yo que, independiente de lo que dice acerca de no pensar en cosas que no están escritas, que
glorificación y de su resurrección igual son cosas distintas. O Ujú. sea, porque siendo resucitado, él tampoco era un fantasma, aun cuando él dice que de repente aparecía en ciertos lugares, pero eso también, por ejemplo, pasó con el mismo Felipe, Ujú. que también fue trasladado por el Fue llevado por el a ciertos Espíritu. lugares y de una forma que traspasa la cuestión física que nosotros conocemos. Y entonces lo que voy es que el tema que él resucitó y resucitó de verdad, entre comillas, como que volvió a la vida aún habiendo muerto. Sí. No que estuvo moribundo y no alcanzó a morir y de repente lo sacaron de la tumba. No, murió Murió y vino. volvió a vivir. Murió y Exacto. Y el volvió. otro tema de la corporidad, o como de llegar a ser persona, entre comillas, no en esta resurrección, igual creo que lo hace manifiesto cuando él comparte con los discípulos y incluso él pide comer, que le traigan cosas. Entonces, yo creo que lo que le dice a María el tema de la glorificación, uno podría decir como que no tiene mucho sentido, entre comillas, pero yo creo que como todo quería decir algo, pero no era que su cuerpo no estuviese, digamos, dispuesto para que necesariamente lo pudiesen tocar. Eso también es una inferencia que yo puedo hacer, pero creo que el tema de la glorificación de su cuerpo, como la resurrección de sus cosas. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en ese punto y creo que está dando el clavo, hermano. Una cosa es la resurrección y otra es la glorificación. Claro, eso ¿Cierto? le iba a Son decir. dos procesos claros, distintos uno del otro, pero verdaderos. Verdadero, porque si lo dice él, no puede Claro, totalmente decirlo. los dos están revelados. Exacto. En distintos tiempos, exactamente. Exactamente. ¿Ya? Así que quedémonos con eso. ¿Ya? Entonces miren lo que dice, aquí ocupa una figura más retórica todavía. Dice el cordero como inmolado, o sea, lo está viendo por las marcas mismas. Y dice que tenía, aquí vamos con los 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos 3 cuestiones bien interesantes que tienen que ver con la cultura. Acuérdense que el apóstol Juan está echando mano de lo que culturalmente él conoce para expresar esto. Claro. En eso partimos, ¿se acuerdan? O sea, él tiene que expresar algo que en realidad no es expresable y entonces él está tratando de darle nombre, darle palabra a algo que él no tiene cómo expresar. Entonces, está el 7, el número de la perfección, y aquí tenemos 3 imágenes importantes. Una son los 7 cuernos. ¿Qué es un cuerno? ¿Qué representaba un cuerno en la antigüedad? El poder. Yo ¿Ya? le he El visto, cuerno era poder. le he visto en otro programa, cuando ¿Sí? era poder. Claro, el cuerno era poder. Eso es importante. ¿Ya? Fíjense ustedes que incluso, si ustedes lo piensan en la antigüedad, y todavía algunos pueblos más rudimentarios, creen, por ejemplo, que el cuerno de los animales Lo es mantienen. afrodisíaco. Lo mantienen, sí. ¿Me entienden la relación? Claro. El cuerno es poder, ¿ya? Está representado como poder, ¿ya? Entonces, cuando dice los 7 cuernos, dice el poder perfecto, ¿sí? El poder perfecto. Y los 7 ojos es que todo lo ve, o sea, tiene todo el conocimiento, ¿ya? Es omnisciente, ¿sí? Los cuernos no tendrán también que ver con esos cuernos del Antiguo Testamento cuando iban como estaban a rezar las personas y tocaban los cuernos del altar. Claro, los 4 cuernos que estaban en el altar, Sí. ¿sí? Nunca entendí muy bien eso, ¿por qué eran cuernos que no tenían? Si no era otra figura, otra cosa. No sabemos por qué cuando se da en el Levítico, no, en el Deuteronomio están las instrucciones para hacer el altar, no era el altar del lugar santísimo, el altar de afuera, se ponen 4 cuernos, ¿ya? Que representan supuestamente poder, Poder. ¿ya? En ese sentido. No se explica por qué. Quiere Y decir eran 4 como... esquinas, ¿no? ¿Ah? Es como que quiere decir las 4 esquinas poderosas. Claro, claro. Pues algunos comentaristas dicen que son los 4 puntos de la tierra, como los 4 puntos cardinales, el poder en toda su dimensión. Pero Algún no dice- significado tiene, pero le dan un Claro. significado a esos 4 cuernos. Claro, el altar de la purificación. Claro, pero no sabemos por qué los cuernos están ahí. Ya no dice por qué. Lo que dice claramente en las instrucciones que se dan para la construcción de ese elemento
es que se pongan 4 cuernos, como si en esta mesa pusiéramos 4 cuernos, uno en cada esquina, digamos. ¿Ya? Entonces, la plataforma de la mesa estuviera rodeada por esos cuernos. ¿Sí? Entonces, lo que está tratando de mostrar aquí es que estos 7 cuernos, todo el poder, los 7 ojos, todo el conocimiento, el ojo representa el conocimiento, la sabiduría, ¿verdad? Y otra imagen que ya hemos visto antes del Apocalipsis, que son los 7 Espíritus de Dios, ¿verdad? Ya lo hemos visto, ¿verdad? O sea, la manifestación plena del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan que veíamos en un texto de Isaías? ¿Sí? La manifestación plena del Espíritu de Dios estaba en el Cordero Inmolado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Todo poder, todo el Espíritu de Dios, toda la omnisciencia de Dios están en este Cordero que está como inmolado. ¿Ya? Y él entonces, en esta propiedad, mira lo que está teniendo la visión, está mostrando quién es este Cristo, cuál es el poder de este Cristo, que es vencedor, ¿cierto? Que tiene todo el Espíritu de Dios, que tiene todo el poder, y entonces, en esta condición, viene el 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es decir, el que fuera a descubrir los secretos de Dios tenía que reunir en sí mismo todas estas características, todo este poder, toda esta sabiduría. El que lo tenía era el que estaba sentado en la mano derecha. Exactamente, porque podía tomar entonces de la mano de Dios mismo el rollo. El rollo, claro. ¿Sí? Por eso entonces, de alguna forma, en los versículos anteriores, en el 5 y el 6, lo que está dando son las credenciales que tiene Cristo para ejecutar el 7, que es tomar el rollo. Porque no podía cualquiera, eso dice, por eso lloraba Juan. No podía cualquiera. Entonces, mire, este es el currículum de Cristo, ¿no? Si lo dijéramos. Estas son sus credenciales, esto es lo que él ha hecho, este es su poder. Esto es, por lo tanto, en el 7, Él merece tomar el rollo de la mano derecha. todo lo ha hecho merecedor exactamente de tomar el rollo y de revelar entonces la voluntad última de Dios. ¿Se fijan? Y así es reconocido después en el Exactamente. versículo 8. Exactamente, ¿verdad? Entonces, y cuando hubo tomado el libro, dice el 8, los 4 seres vivientes, que ya los vimos, ¿cierto? Que están ahí, ¿cierto? Ya hemos descrito el trono, ¿verdad? En el trono hay 4 seres vivientes, están los 24 ancianos, ¿verdad? Se postraron delante del Cordero, es decir, sigue a la acción anterior que vimos en el capítulo 4, que es la adoración celestial, o sea, permanecen, pero la adoración anterior, ¿a quién se dirigía? Adiós. A Dios. ¿Y qué pasa ahora entonces cuando Jesucristo toma el rollo? Lo están adorando a él. Adoraron a él. Adoran a Jesucristo. ¿Fijan? Aquí hay una diferencia importante. O sea, estos mismos que estaban adorando directamente a Dios Padre, ahora adoran directamente al Cordero Inmolado. ¿Sí? Mostrando entonces que Él está siendo, ¿cierto?, glorificado. ¿Ya? Glorificado. Se postraron delante del Cordero en el 8. Y todos tenían arpas, ¿verdad? Esta es una escena clásica de Iglesia Católica, ¿no? De los ángeles con arpas. ¿Sí? Y tenían arpas y copas de oro, y fíjense aquí. Y esas copas de oro llenas de incienso, ¿qué son? ¿Qué son el incienso? Las oraciones de los santos. Fíjense que esta es una imagen muy misteriosa que está aquí en la Escritura. ¿Ya? Las oraciones de los santos son como incienso delante de Dios. Vamos a detenernos en estos minutos. Vamos a buscar el Salmo 141. Salmo 141, versículos 1 y 2. Este es un salmo de David, escrito por el rey David. ¿Chucky lo tiene? Sí. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Sube mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Fíjense aquí ya, el rey David está diciendo, suba mi oración a ti como incienso, ¿verdad? Como olor fragante. Eso es el incienso, ¿verdad? Un olor fragante que glorifica al Señor. ¿Sí? Eso es, ¿han entendido el incienso? Sí, pasoso, muy fuerte.
Es un olor fuerte, ¿cierto? Que intenta aromatizar, y ese incienso entonces, el rey David ya está usando esta figura. Suba mi oración a ti como incienso, dice, ¿cierto? Delante de tu trono. O sea, en la oración también, esto es importante porque a veces nosotros tenemos este concepto muy dado de nuestro egoísmo y nuestro ensimismamiento, que tiene que ver con que la oración es siempre súplica y ruego por nosotros. Y lo que nos está mostrando también es que la oración es una forma de glorificar al Señor, es una forma de adoración también, una forma de alabanza a Él. ¿Ya? Y vamos a revisar otra cita en Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 10. Y que nos habla de la estructura de funcionamiento ritual del templo, ¿ya? Del templo judío, cómo funcionaban las cosas en el templo judío. Es muy circunstancial, ¿eh? Porque acá está hablando de Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Lucas 1:10. Y que tiene que ver con que, acuérdense que todo lo que es la acción del templo, lo que pasaba en el templo también, es una figura de lo que pasa, ¿cierto?, en el cielo. Lucas 1:10. ¿Sí? Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Fíjense qué interesante. A la hora del incienso, ¿qué hacía la gente? Oraba. Fíjense, entonces hay una relación que ya está desarrollada en la Escritura que tiene relación con el incienso y la oración. ¿Ya? De alguna forma, si lo pensamos, acuérdense que siempre son figuras, ¿no? Y el incienso, ¿qué hace? Físicamente sube. Claro. Es muy bonita esta figura si lo pensamos poéticamente. Por eso es que él dice sube como el incienso de oración, porque el incienso es lo que hace Sube subir. como el incienso, como el humo, como decir el humo, pero el humo es lo que hace subir. Claro, esta es la figura. Entonces, ¿qué hacen nuestras oraciones? Suben al cielo, ¿verdad? Y están, de alguna forma, yo lo estoy diciendo yo, están acumuladas, ¿cierto? ¿Cómo están acumuladas? En una copa de oro. O sea, son atesoradas por Dios. Porque eso quiere decir que están en una copa de oro, ¿verdad? Más allá de lo del oro, están atesoradas por él. Están atesoradas por él. Exacto. Esto no tiene que ver con el metal, tiene que ver con la figura que Exacto, usa lo Juan. que iba a decir, no tiene nada que ver con el oro, porque el oro es eso, sino es lo que lo tiene él, pues, atesorado Exacto. por él. Atesorado por él. Entonces, todas nuestras oraciones están en esta copa porque subieron como incienso. Que yo relaciono entonces que nuestro Señor nos escucha todo. Todo lo que nosotros oremos, Él lo acumula, lo guarda, con olor fragante, como dice, con aroma fragante, como dice en el Y lo guarda como un Testamento, que tesoro. debíamos alabar a Dios. Sí. Entonces, él está, o sea, es tanta la fe que tenemos que tener en Él, que tenemos que darnos cuenta que Él tiene guardado por siempre todas nuestras oraciones. Así es, eternamente. Es magnífico. Y lo tiene como un tesoro para él. Así es. Por eso tenemos que derramarnos al Señor en oración. Por eso el cristiano verdadero es una persona de oración, que permanece en oración, ¿cierto? Porque ese es el olor fragante delante del Señor y está atesorado delante de su presencia. ¿Ya? Entonces, la verdad que estas escenas que estamos viendo son maravillosas, ¿no? Porque hablan además de nosotros, de nuestra relación con Dios. No hablan solamente de lo que pasa allá, hablan de nosotros. Hablan de lo que está pasando ahora, cuando oramos al iniciar este estudio. Esa oración está en esa copa de oro. Y lo importante es que es su pueblo para Él. O sea, es tan importante que el Señor dice que su pueblo es su amante, Su esposa. Su esposa. Sí. Entonces Somos amados por Él. somos amados. ¿Sí? Entonces, continúa el 9. Toda esta multitud, ¿cierto? Cantaban ¿qué? Un nuevo cántico, ¿verdad? Esto también es una expresión, ¿verdad? Un nuevo cántico, algo nuevo, algo nunca escuchado. ¿Ya? Esto también estaba profetizado, si vemos una cita en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 42.
el 10. Fíjense que aquí está hablando de la venida del siervo de Jehová, ¿verdad? En el 42 al principio, El siervo de Jehová. ¿cierto? ¿Y de quién está hablando? Ahí está todo en rojo, esa primera parte. De Jesucristo. Está hablando de Jesucristo, ¿cierto? Tiene que tener igual. Y después entonces se dirige al pueblo. ¿Y qué le dice al pueblo? Cantad a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuantos hay en él, las costas y los moradores de ellas. Es decir, todos, ¿verdad? Cantemos un cántico nuevo. ¿Ya? Un canto que nunca se ha escuchado en el fondo, un cántico que nunca se ha dirigido a otra persona, que nunca se ha dirigido a otro ser, algo que sea totalmente nuevo para Dios. Eso es un cántico nuevo. ¿Ya? Y entonces viene el reconocimiento. ¿Cuál es el reconocimiento? En el 9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. O sea, se está adorando al Cordero en el 9. ¿Sí, hermano? ¿Me sigue? ¿Sí? Volvemos a Apocalipsis 5, ¿verdad? ¿Sí? Es que yo me salté, hermano, disculpa. No dije que me iba a volver a Apocalipsis, disculpa. Apocalipsis 5:9, ¿cierto? Nuevamente le dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Ya? ¿Qué es la redención? Que Él pagó el precio por nosotros. Eso es redimir. ¿Cierto? Redimir es pagar el precio. Por ejemplo, si usted tiene una deuda y no puede pagarla y yo la pago, yo estoy redimiendo su deuda. ¿Ya? Eso es la redención, literalmente. Es pagar la deuda que otro no puede pagar. Y entonces nos hacemos libres de esa deuda. Y como nosotros no podíamos pagar ese pecado, ese precio lo pagó. Exactamente. Como nosotros no podíamos pagar el precio de nuestro pecado, ese lo pagó Jesucristo y por lo tanto Esa es la redención. nos redimió. ¿Ya? ¿Sí? ¿De dónde? De todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Es decir, de todo el mundo. Todo el mundo. De todo el mundo. Aquí no hay distinción de raza, de sexo, de nada. Para él no existe eso. Para él no existe nada de eso. Somos uno solo, ¿cierto? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Ya? Vamos a revisar muy rápidamente en Primera de Pedro. Fíjense que Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, nos habla de estas cosas, de estas mismas cosas. Vamos a leer primeramente Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, el 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, ¿cierto? Es decir, ¿qué está diciéndole Pedro aquí? Lo mismo que está viendo Juan. Este cordero, ¿cierto? Ese es el que pagó. Esa sangre, y por eso que es tan importante que este cordero sigue con las llagas, sigue ahí con esa muestra de haber sido inmolado, porque entonces fuimos rescatados, no con cosas corruptibles, dice. Yo puse el ejemplo, ¿cierto? De las redenciones paganas. No, no es con plata, no es con oro, no es con riqueza. Con la sangre preciosa de Jesucristo. Que es incorruptible. Que es incorruptible, ¿verdad? Que es eterna. Con la sangre preciosa de Jesucristo, y aquí lo dice tal cual, ¿cierto? Como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Es decir, está reafirmando, fuimos redimidos por Cristo, dice Pedro. Pero además Pedro dice esta segunda parte. Fíjense, aquí en 1 de Pedro 2, versículo 9. Nos quedamos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, raza
Fíjense, el Señor nos está haciendo un pueblo. Somos un nuevo pueblo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Apocalipsis. Nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. O sea, de todo ese revoltijo que estábamos esparcidos por el mundo, Dios hizo uno solo, un pueblo, ¿verdad? Nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Sí? Exactamente lo mismo que está diciendo aquí en el versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Cierto? Nación santa, o sea, separada. Pueblo adquirido por Dios. ¿Adquirido cómo? Ya lo dijo Pedro. Por la sangre de Jesucristo, del Cordero inmolado. ¿Se fijan? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense lo que dice, fíjense esa expresión. Fuimos llamados a ser un pueblo para que anunciemos las virtudes de Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Se entiende esa idea? Y miren lo que está pasando en el Apocalipsis. El cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? Anunciando las virtudes de Jesucristo. ¿Fijan? O sea, esa predicación de la iglesia, que debiera ser anunciar las virtudes de Jesucristo, es lo que se va a extender de manera eterna en la adoración permanente que vamos a tener respecto a Jesucristo. Anunciaremos permanentemente las virtudes de Jesucristo como el Cordero inmolado. ¿Ya? Eso es lo que se está planteando, ¿cierto? Y somos reyes y sacerdotes. Ya lo vimos antes, ¿cierto? Somos reyes porque gobernaremos con Cristo, dice. Y somos sacerdotes, ¿por qué? Porque fíjense lo que está pasando con esta multitud. Estamos ministrando directamente frente a Dios. Estamos ministrando directamente frente a Dios. Esta misma imagen que nos reíamos de este sumo sacerdote que podía entrar el sol una vez al año. ¿Se acuerdan? Fíjense lo que pasa. Ahora estamos en la presencia todos del Señor. Todos somos sacerdotes. Por eso. Por eso. Ese es el sentido del sacerdocio. Todos estamos en la presencia del Señor, ministrando delante del Señor. Y aquí hay algo que también podemos referir, hermano Felipe, que es que nuestro Señor nos prepara para que su pueblo se dedique a glorificar a Dios. Claro. Que es lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Claro, que aquí dice... Bien, póngase bien. Y aquí dice, y nos ha hecho para nuestro Dios. Él nos prepara para que nosotros seamos de su pueblo, de Dios, que estaremos siempre en alabanza, constante y glorificación, como lo hacen los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Exacto, que están siempre constantes en una alabación de glorificación. Así es, tal cual. Y es interesante ese verbo, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios. No somos para nosotros mismos, somos para Dios. No hay un fin en nosotros mismos. Estamos hechos para Dios. ¿Ya? Y finalmente entonces, a partir del versículo 11 dice, y aquí vuelve Juan sobre sí mismo, fíjense, vuelve a hablar Juan de sí mismo. En el versículo 11, ¿lo ven? ¿Cómo empieza el versículo 11? Y miré, o sea, acuérdense que está teniendo una visión, o sea, está viendo cosas, imagínense la mente de este pobre sujeto ahí mirando todas estas cosas, y vuelve sobre sí mismo, vuelve a hablar de sí, dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Pero él está mirando todo eso inspirado en algo, inspirado en alguien. El Espíritu Santo lo está inspirando, ¿verdad? Y él ve millones de millones de ángeles. O sea, huestes sin fin de ángeles, de seres celestiales que adoran al Señor Jesucristo y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea, todo lo sublime, eso es lo que está diciendo, ¿no? Todo lo sublime, porque si ustedes lo piensan, todos estos calificativos, el poder, la riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza. Todo. ¿Sí? Todo lo magnífico es entregado a Jesucristo, ¿verdad?
Él es digno de todo esto. Y finalmente dice algo con lo cual vamos a solamente terminar, que es un misterio, no sabemos cómo va a ocurrir esto. Pero fíjense lo que dice en el 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, otra vez, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Sí? Entonces, aquí hay solamente quiero terminar con esta idea, que es un misterio que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque evidentemente los seres angélicos están alabando a Dios, ¿verdad? Los 4 seres vivientes, los ancianos, los ángeles. Además se suma todos los creyentes, toda esta multitud de creyentes que están alabando a Dios, ¿verdad? Pero fíjense lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí es que lo creado también va a alabar a Dios. Es un misterio. No entendemos cómo podría ser eso. Pero lo creado, el mar, las montañas, todos los seres también van a alabar a Dios. Vamos a leer entonces en Romanos 8. ...20 y 21. Perdón, hermano, pero en el 12 dice que el Cordero es digno de tomar todo el poder. ¿Sí? Y da de la sabiduría y de los atributos con los cuales se tiene. Pero se refiere, entiendo yo que en el 13 se refiere que él tiene el poder para tomar lo que hay en los cielos, en la tierra, en el mar. ¿A eso no se refiere? No. ¿No? Porque dice, mire, le está dando aquí lo que se habla, voy a pensar literariamente, esto es una personificación. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando un poema dice, y el viento me dijo tal cosa. Es una personificación porque a una fuerza inanimada como el viento. O sea, ¿cierto? Le está dando una personalidad. ¿Se entiende? Esa figura literaria. Y esa es la figura aquí, hermano, mira, la voy a leer entera. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas, oí decir. ¿Se fijan? O sea, todo esto creado, Juan está escuchando que dice tal cosa. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y qué dicen todas estas cosas? Al que está sentado en el trono, o sea, repite la alabanza. ¿Entienden? Entonces, fíjense, por eso leamos en Romanos 8, 20 y 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí sale la cuestión. Fíjense, claro, no pretendemos esclarecer este misterio, pero lo que dice la Escritura es que cuando el hombre cayó, toda la creación fue contaminada. Toda la creación material. Nosotros podemos pensar hoy que también, por ejemplo, la contaminación del medio ambiente es parte del pecado del hombre. Es fruto del pecado del hombre. Pertenece al hombre. ¿Cierto? Entonces el hombre y el pecado del hombre también contamina la tierra, contamina los mares, contamina toda la naturaleza. ¿Sí? Y lo que nos dice Pablo en este pasaje de la carta a los romanos es que la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción, es decir, también será redimida. Eso es muy interesante. No sabemos cómo va a ser esto, pero la creación misma será redimida. O sea, claramente, hermano Felipe, hoy día lo vemos, está palpable el cambio climático, lo que pasa en el mar, que está todo contaminado por diferentes artículos que el hombre es el que se ha encargado de contaminarlo. Exactamente. Entonces, todo eso entiendo yo que todo eso va a ser redimido y entraremos en la perfección de lo que significa el mar, el cielo, la tierra. Que van a ser nuevas. Claro, Sí, porque la tierra va a ser destruida por el mismo hombre. Exactamente, pero va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, vamos a avanzar cuando avancemos mucho más. Por eso que dice, y lo creado también es para la glorificación de Dios. Y lo creado también es para la glorificación de Dios. Entonces, esto es el misterio de esta personificación que dice aquí. Y todo lo creado
obedecer, dice Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, la creación Nueva. en todo su eso. conjunta adora al Señor. ¿Ya? Tanto así que Juan en esta visión puede escuchar cómo esta naturaleza, esta creación maravillosa de Dios, adora al Señor por haber sido también redimida. Y finalmente entonces los 4 seres vivientes, que son de alguna forma, están permanentemente, ya sea en el capítulo 4, ¿cierto?, como en el capítulo 5, y van a seguir presentes estos 4 seres vivientes que decían amén. Es decir, cierran todo esto. Así sea, ¿cierto? Ese es nuestro deseo, que así sea. Y los 24 ancianos, nuevamente, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Nuestro Señor Jesús. El Señor nos bendiga. ¿Hay preguntas, dudas, observaciones? Está todo bueno. Se cayó el pan. Muy bien, vamos entonces a finalizar. Les invito muy cariñosamente a que podamos darle continuidad, que puedan leer, que puedan seguir, porque como ustedes ven esto es una continuidad. ¿Ya? Entonces, la próxima semana toca el capítulo 6, que es bastante largo. Entonces, ojalá que lo puedan traer leído. ¿Ya? Capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque hay muchas cosas, ustedes ven, hay tantos elementos, ¿verdad? Hay tantos detalles, tantas palabras. Entonces, la idea es que ustedes puedan traerlos leídos, que vamos avanzando, ¿cierto? Que puedan revisarlo y vamos resolviendo nuestras dudas, vamos compartiendo también ideas, ¿cierto? Comentarios, para que el Señor nos vaya también iluminando entre nosotros. Y ¿Ya? siguiendo bendiciéndonos. Así que vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Le voy a pedir a nuestra hermana Teresa que nos dirige la oración para terminar el estudio. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, oh Dios, por haber estado aquí en tu casa. Agradecemos porque trajiste también a nuestro hermano Felipe y a su esposa, a su hija. Gracias, Señor, porque también has estado con nosotros en todas las circunstancias. Y también sabemos, Señor, que tú eres un Dios que abre nuestro entendimiento para entender tu palabra, para entender los misterios, Señor, que envuelven nuestra fe. Te rogamos que tú nos permitas analizarlos, nos permitas tener el tiempo de pensar en ellos y glorificar tu nombre también por todo ello. Bendícenos en regreso a nuestros hogares, que cada uno pueda llegar, Señor, con bien, protegido por ti, cuidado por ti. Y que podamos renovar nuestras fuerzas esta noche para mañana, tener otro día de labor y de trabajo. Quédate con tu iglesia aquí, Señor, principalmente. Te damos gracias porque hoy vino el pastor Manuel, ya puede estar acá, Señor. Bendícele, que su sanidad sea completa, que lo esperamos, Señor. Que no tenga ningún dolor, ni un malestar, para que pueda sentir renovado su físico. Te rogamos esto, Dios bendito, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.